El pasaje de hoy es Génesis capítulo 32, versículos 13 al 20. Leamos juntos. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: Si Esaú mi hermano te encontraré, y te preguntare diciendo: ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis, y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Amén. El pasaje de hoy registra la preparación de Jacob para encontrarse con su hermano Esaú. Para entenderlo, necesitamos revisar brevemente el mensaje de ayer. En el pasaje de ayer, Jacob envió a sus siervos como mensajeros para que se adelantaran y sondearan la disposición de su hermano Esaú. Con esto, Jacob buscaba, en primer lugar, ganar el favor de su hermano, y en segundo, averiguar qué sentimientos albergaba Esaú hacia él. Si el corazón de su hermano se hubiera ablandado con el paso del tiempo, habría podido encontrarse con él con más tranquilidad. Pero si no era así, y todavía guardaba rencor, tendría que idear otro plan. Sin embargo, al escuchar el informe de los siervos que regresaron, Jacob se llenó de una profunda angustia. El versículo 6 del pasaje anterior nos cuenta que se enteró de que Esaú venía a su encuentro, al mando de 400 hombres. En la antigua era patriarcal, un contingente de 400 hombres representaba una fuerza formidable, lo que nos indica que Esaú se había convertido en el jefe de una tribu poderosa. Por supuesto, Jacob aún no conocía las intenciones de Esaú. Pero el hecho de que su hermano viniera con 400 hombres podía interpretarse de dos maneras. Una, que venía a recibir con alegría a su hermano menor, a quien no había visto en mucho tiempo. La otra, que venía para vengarse, lleno de ira y sin haber abandonado su antiguo rencor. Su hermano Esaú viene ahora hacia Jacob, al mando de 400 hombres. Si ustedes estuvieran en el lugar de Jacob, ¿cuál de estas dos posibilidades se les ocurriría primero? ¿Podrían encontrarse con Esaú con tranquilidad? Sin duda, esos 400 hombres representaban una gran amenaza para Jacob. Si el número hubiera sido más modesto, tal vez habría pensado que su hermano lo recibiría con alegría. Pero el número de hombres que lo acompañaban era demasiado grande. Además, no se trataba de simples siervos, sino de hombres adiestrados para la guerra, como soldados. Al ver que venía con un séquito así, Jacob no tuvo más remedio que pensar que su hermano venía a vengarse de él, en lugar de a reconciliarse. Al escuchar este informe, el corazón de Jacob se llenó de gran temor y angustia. Por eso, oró a Dios, y en respuesta a su oración, Dios le aseguró que le mostraría su gracia. El pasaje de hoy nos muestra a Jacob actuando después de haber orado. Si el mensaje de ayer se centró en la oración de Jacob, el de hoy nos lo muestra poniendo su fe en acción. Primero, el texto nos dice que Jacob pasó la noche allí. Esto no significa que durmiera tranquilamente. Al contrario, su corazón estaba lleno de una gran angustia. Significa que pasó la noche en vela, sin poder conciliar el sueño debido a la preocupación. Este detalle nos revela la magnitud de su ansiedad. Así que Jacob preparó un regalo para ablandar el corazón de su hermano. Un regalo, después de todo, tiende a suavizar el corazón de una persona y a hacerlo más generoso, ¿no es así? Leamos juntos el versículo 13 de nuestro pasaje. Dice el versículo 13: Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Amén. Jacob seleccionó de entre sus posesiones unos 580 animales, incluyendo cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. En la era patriarcal,
Cuando el ganado era la principal riqueza, un obsequio de tal magnitud era un regalo de enorme valor, que demostraba su sinceridad. Esto nos muestra el profundo anhelo de Jacob por ablandar el corazón de su hermano. Después de preparar el regalo, Jacob lo dividió en varios hatos, dejando un espacio entre cada uno. Había una razón estratégica para esto. La primera era para que, al llegar los regalos en grupos sucesivos, la cantidad pareciera aún mayor. La segunda era la esperanza de que, aunque Esaú no abriera su corazón con el primer grupo de animales, su corazón se fuera ablandando al recibir los regalos que seguían llegando. Podía rechazar el primero. Pero Jacob pensaba que, al ver llegar más y más regalos, uno tras otro, habría una mayor posibilidad de que el corazón de su hermano se conmoviera. Y así, Jacob instruyó a los siervos que guiaban los regalos. Les dijo cómo debían responder si Esaú les preguntaba sobre ellos. Esto se encuentra en el versículo 18 del pasaje de hoy. Leámoslo juntos. Dice el versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Amén. La instrucción era clara. Este regalo es de tu siervo Jacob, enviado a mi señor Esaú. Y Jacob mismo viene detrás de nosotros. En este pasaje, Jacob se refiere a su hermano Esaú como Señor. Normalmente, usamos la expresión Señor como un título para Dios. Sin embargo, la palabra Señor también se usa para referirse a una persona. En ese caso, se emplea cuando un siervo se dirige a su amo, un hijo a su padre, un discípulo a su maestro o simplemente como una expresión de humildad y cortesía. Entonces, en el pasaje de hoy, ¿por qué Jacob llama Señor a su hermano? La razón es la cuarta opción, para humillarse ante su hermano Esaú. El regalo que Jacob enviaba a Esaú, humillándose de esta manera, no era un simple obsequio. Era como un tributo que implicaba una sumisión total ante su hermano. Jacob esperaba que, si Esaú entendía la intención detrás del regalo, si comprendía su corazón, la ira acumulada del pasado, aquella con la que había dicho, mataré a mi hermano, se aplacaría. Por eso no envió todo de una vez, sino en grupos, con instrucciones precisas para los siervos de cada hato. El mensaje de hoy nos muestra a Jacob esforzándose por resolver sus problemas. Jacob no adoptó una actitud pasiva. No se quedó de brazos cruzados, sino que hizo todo lo que pudo. Por supuesto, como vimos ayer, al final es Dios quien resuelve todos nuestros problemas. Recordemos que, incluso antes de que Jacob orara con temor, Dios ya le había mostrado su protección a través del ejército de Dios, demostrando que conocía su necesidad y estaba con él. Jacob estaba lleno de angustia, atemorizado por su hermano Esaú, que venía con 400 hombres. Pero más tarde, en Génesis 33 versículo 4, leemos que Esaú corrió a recibir a Jacob. Esaú no vino para vengarse. Vino a recibir con alegría a su hermano menor, a quien no había visto en mucho tiempo. ¿Cuál fue la razón por la que Esaú pudo recibir de una manera tan cálida a Jacob, quien lo había engañado y le había robado la bendición? Ciertamente, 20 años atrás, Esaú estaba furioso, con la intención de matarlo. Aunque había pasado mucho tiempo, esa ira no se habría calmado tan fácilmente por sí sola. Tampoco parece que su ira se disipara solo por el gran regalo que Jacob le envió. Fue por la gracia de Dios, que durante todos esos años de separación ya había obrado en el corazón de Esaú para ablandarlo, sin que Jacob lo supiera. Sin embargo, Jacob no conocía esta realidad. Aún así, para resolver su problema, no fue pasivo. Después de orar a Dios, no se quedó de brazos cruzados pensando, Dios se encargará de todo. Mientras oraba a Dios, también buscó diligentemente lo que estaba a su alcance para ablandar el corazón de su hermano, y lo puso en práctica. A través de todo esto, Dios le mostró su gracia a Jacob, habiendo disipado ya toda la ira del corazón de su hermano Esaú. Amados hermanos y hermanas, en nuestra vida, a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y angustiosas. Podemos sentirnos tan abrumados por la dificultad que nos quedamos atrapados en el miedo y la preocupación. En esos momentos, para resolver el problema, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Como Jacob, primero debemos orar a Dios. Dios es quien conoce nuestras necesidades,
prepara el camino, y resuelve nuestros problemas incluso antes de que oremos. ¿Amén? Ese es nuestro Dios. Pero eso no significa que debamos quedarnos sin hacer nada. Debemos clamar con fe al Dios que resuelve los problemas. Y al mismo tiempo, si hay algo que podemos y debemos hacer para solucionar la situación, hemos de ponerlo en práctica. Si Jacob no hubiera regresado a su tierra natal, no se habría encontrado con su hermano. Si hubiera huido al oír que venía con 400 hombres, el problema nunca se habría resuelto. ¿No es cierto? Pero para solucionar el conflicto, para ablandar el corazón de su hermano, Jacob se esforzó por hacer todo lo que estaba a su alcance. Pero esto no es fácil. Tal esfuerzo solo es posible cuando uno reconoce sus propias faltas, se humilla y tiene un deseo ferviente de resolver el problema. Así como Jacob se esforzó por resolver su problema para reencontrarse con su hermano, oro en el nombre del Señor para que cada uno de nosotros aprenda primero a orar a Dios y luego a actuar con diligencia para resolver los problemas en nuestra vida.